Bendecimos la vida de nuestros jóvenes que están en la Aljaba, que están estudiando, que se están preparando. Ya he platicado un poquito con ellos y traen unas historias increíbles. Así que yo creo que esto es el inicio de cosas aún mayores que el Señor está haciendo en nuestros jóvenes. Y yo creo que va a suceder cuando estos jóvenes salgan en diciembre. Va a suceder la operación Carbón. Ellos van a venir y van a encender a los que están ahí con una chispita, los van a volver a encender. Y los jóvenes van a hacer esa. Yo proféticamente veo que los jóvenes van a ser en el próximo año, desde enero, van a ser una fuerza poderosísima para el evangelismo. ¿Amén? Y yo creo que el Señor tiene cosas grandes para todos, pero en especial los jóvenes van a marcar una diferencia en la vida de la iglesia y de los jóvenes de esta parte de la ciudad. Amén. Verso 7 de Jeremías 29 dice lo siguiente: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si usted ve en el capítulo 29 en su Biblia, el encabezado dice Carta de Jeremías a los cautivos. Le voy a explicar un poquito porque es importante que entendamos nosotros el contexto de lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo le va a enseñar el día de hoy. El pueblo de Israel le había fallado al Señor durante muchos años. El Señor había hecho advertencias una y otra vez, hasta que el Señor llegó un momento en que dice la palabra que es lento para la ira y grande en misericordia, pero llegó un momento en que ya se hartó de su pueblo y le dijo basta, y Él permite que su pueblo sea llevado esclavo a un lugar que se llama Babilonia, y son esclavos ahí durante 70 años, diga conmigo 70 años. Y cuando el pueblo de Israel llega a ese lugar, ellos se sienten extraños, pero vea por favor el verso 1. Dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Ok? Babilonia es lo que es hoy Irak, y se los llevan ahí esclavos, se los llevan a vivir a un lugar que no era su pueblo, que no era su gente, que no era su comida, que no tenían las tradiciones. Y lo peor de todo este asunto es que ellos habían perdido la libertad de ser libres ahora, de haber experimentado las maravillas y prodigios del Dios Todopoderoso, de sacarlos de la esclavitud de Egipto hacia tierra prometida. Ahora, en esta ocasión, volvían a la esclavitud, ya no en manos de un hombre llamado Faraón, sino en manos de un hombre llamado Nabucodonosor, que era el conquistador más grande de aquellos tiempos. Y yo no sé si usted se imagina esto, pero ha de ser muy feo, debe de ser muy feo volver a ser esclavos. Y el pueblo de Dios estaba, vuelvo a repetir, en un lugar desconocido, y fue inevitable traer a mi mente. Alguna vez tuvimos oportunidad, mi esposa y yo, de salir a otro país, y bueno, no solamente en Estados Unidos, tuvimos oportunidad de viajar a otro lugar, y de momento cuando tú viajas, pues es bien padre y es bien bonito. Es bien bonito porque empiezas a conocer otras culturas, pero nosotros íbamos en plan de paseo, en plan de diversión. Y lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios es que ellos no iban a Disneylandia, no iban a conocer lugares bonitos. Ellos iban a trabajar como esclavos sin goce de sueldo. ¿Sí me está entendiendo? Y yo no sé si tú has experimentado esto alguna vez, pero si has salido alguna vez, si has traspasado las fronteras y has estado en otro país, te va a suceder algo que seguramente nos sucedió a nosotros. Al principio todo es bien bonito porque pues ves otros lugares. La primera vez que yo pasé de Tijuana hacia San Diego, ay padre, pues inmediatamente se ve una diferencia importante de la cultura de nosotros como mexicanos. Y aunque somos mexicanos, pues es inevitable ver la infraestructura, las vías de comunicación, la educación que los norteamericanos tienen. Es impresionante. Y sí, te lamparea eso y ves todas sus freeways y sus carreteras y dices, qué padre, qué bonito. Pero al pasar los días, no necesariamente en Estados Unidos, en otros países, porque en Estados Unidos, San Diego y todo eso, hay muchos mexicanos. O sea, tú vas y vas pasando por un freeway y ves ahí tacos, ¿no?
quesadillas y tamales. O sea, te sientes casi como en casa porque hay mucho de lo que tú comes aquí lo puedes encontrar allá, aunque dicho sea de paso no es el mismo sabor. O sea, no es lo mismo comerte unos tacos en Los Ángeles, un alambre, que comértelo aquí en Playa de Ayala o aquí en Ocotepec. Me saben mucho más ricos aquí, ¿no? ¿A poco no? Y sucede esto, pero quiero que ubiques esto porque el pueblo de Israel estaba en una cultura que no era la de ellos, y sin embargo el Dios Todopoderoso le da una instrucción. Repite conmigo: instrucción. Y es el verso 7, lo voy a volver a leer. Dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué significa esto? El Señor le estaba diciendo: ahí en Babilonia, en donde son ustedes esclavos, en donde no es su patria, en donde ustedes van a trabajar gratis, ahí quiero que rueguen por esa ciudad. Qué grueso, ¿no? O sea, quiero que pidan por toda esa gente de ahí. No son sus hermanos, no son judíos, adoran otros dioses. Sin embargo, quiero que rueguen por esa ciudad. ¿Por qué? El mismo verso nos contesta por qué. El Señor inmediatamente que plantea algo te da una explicación. Y dice: porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Ok. Trasladado esto a nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, nosotros tampoco pertenecemos a una ciudadanía. Nuestra acta o nuestro IFE dice tu nombre, dice tu fotografía, que te ves muy guapo, muy guapa, y luego dice hasta arriba Estados Unidos mexicanos, y tú puedes identificarte con eso, ya sea en nuestra nación o en otro país, con tu IFE o con tu pasaporte, te identificas perfectamente que eres mexicano. Dicho sea de paso, si tú estás en otro país y necesitas que la embajada de nuestro país te pueda ayudar en algo, aunque no traigas nada, uno de los requisitos o el primer requisito que te piden para demostrar que eres mexicano es que cantes el himno nacional. Entonces te abren las puertas porque saben que en realidad eres mexicano, y ya después te hacen algunas otras preguntas para ratificar que efectivamente eres mexicano y ellos te puedan ayudar. Pero fíjate cómo Dios en su infinita sabiduría le dice a su pueblo: rueguen por esa ciudad. Porque en la medida que ustedes oran e interceden por personas que no conocen, que no son de su familia, que adoran otros dioses, en la medida que ustedes oren por ellos, ustedes van a tener paz. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Nosotros como hijos de Dios tampoco pertenecemos, te decía yo, sí somos mexicanos y gracias a Dios nacimos, te tocó a ti y a mí vivir en uno de los mejores países del mundo. México es una gran nación. México es envidiado por miles de otras personas de otros países, porque México olvídate, es un paraíso aquí. A pesar de lo que nuestros ojos están viendo, nuestra nación tiene una buena tierra. Lo que tú siembres aquí, en cualquier parte, tenemos un país. Por ejemplo, Veracruz es un estado que el solo estado de Veracruz se le puede dar de comer a toda la República Mexicana. Un solo estado. Lo que siembres y lo que plantes se da en abundancia. Si no, tenemos una gran nación, ¿no? Entonces quiero que entendamos esto, pero la Biblia dice que tú y yo, dice en Filipenses 3, verso 20, dice que tú y yo somos ciudadanos de los cielos. Okay. Esa es tu verdadera identidad. Ay, pastor, ahí está. Dice: mas nuestra ciudadanía está en tu acta de nacimiento. ¿Dice ahí? ¿Qué dice ahí? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro en una ocasión nos comparó y dice que somos peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Alguien que va ¿qué? De paso. Alguien que va de paso. Tú y yo estamos de paso. El Señor Jesús en una ocasión le dijo a Herodes: mi reino no es de este mundo. Y nosotros tampoco pertenecemos aquí. El día que tú y yo partamos, nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Allá vamos a pasar la eternidad. Si tú ya recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, tú tienes una IFE celestial.
Suena bonito, ¿no? Tienes una hija celestial. Inmediatamente que el Señor te vea allá en su presencia, te va a decir: pásale, hijo mío. No necesitas pasaporte, con solo verte ya sé que tienes el Espíritu Santo y ese es tu pasaporte. Pasa, pasa. Y dice el apóstol Pablo en Efesios que somos conciudadanos de los santos. Yo digo conciudadanos de los santos, todas las personas que ya partieron y que están en la presencia de Dios, nosotros los vamos a conocer. Amén. Imagínate que te presenten, que llegues a quién te gustaría conocer llegando al cielo. Al rey David. Yo eso iba a decir. ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Pero eso es como para entrar, nada más. Pero al ratito ya que saludé a David y todo, ¿dónde está Jesús? Yo quiero estar, quiero recostarme en su pecho, quiero llorar y quiero tirarme a sus pies. No sé qué voy a hacer, decía una canción. Ese va a ser el encuentro más maravilloso que tengamos. Gracias a la sangre de Cristo, no son por tus méritos y por los míos, es la sangre de Jesús que nos hizo ciudadanos y nos hizo miembros de la familia de Dios. Pero vas a tener oportunidad de esto, o sea, imagínate nada más qué cosa tan hermosa, ¿no? Quiero que entiendas esa parte. Sí, nacimos en México, hoy estamos celebrando un año más de la independencia de nuestra hermosa nación. Pero es necesario que mientras estemos aquí en una tierra que es la que nos tocó vivir, pero no es en donde vamos a pasar la eternidad, el Señor nos dice igual que a Jeremías: rueguen por la ciudad, porque en la medida que ustedes rueguen por Cuernavaca, en esa medida ustedes van a tener paz. Y es necesario en nuestro caminar en Cristo que nosotros, en la medida que tú vas avanzando en tu caminar en Cristo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, tú te vas a dar cuenta de una cosa. ¿Cómo me doy cuenta, pastor, si estoy caminando, si estoy creciendo? Cuando tú dejas solamente de pedir por tu situación, por tu familia, y tú entiendes que eso está dado, y aunque estés en un proceso y a lo mejor las cosas no están acomodadas como tú quisieras, pero cuando tú brincas, pasas la frontera y dices: sí, mi situación yo entiendo que está en proceso, que hay esto, que lo otro, pero cuando tú brincas y empiezas a interceder por los demás, entonces ahí ya estás creciendo, porque ya no estás teniendo el corazón de Jesús. Estás intercediendo por los demás, ya no estás pensando solamente en ti. A lo mejor ahorita estás en ese proceso en donde tienes el espíritu del yo-yo, ¿no? Yo esto, yo necesito aquello, yo quiero esto, ¿por qué yo esto? Y estás ahí, bueno, es parte del proceso egoísta que a veces nosotros pasamos. Pero ya una vez en tu crecimiento, ya empiezas a decir lo que nuestro Padre Celestial le dijo a Jeremías: rueguen por esta ciudad, porque en la medida que rueguen tendrás paz. Y hoy te voy a enseñar, el Señor nos va a enseñar algo muy poderoso, un arma muy poderosa que ya sabemos que la conocemos, pero vamos a ver cómo funciona. ¿Estás listo? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, dependo de ti total y completamente. No tengo argumentos en mi mente y en mi corazón. Eres tú moviéndote en este lugar. Yo te ruego que hoy predique, Señor, como si fuese el último mensaje que voy a dar, con la pasión, con el entusiasmo, y sobre todo que me sienta dirigido cada paso, cada palabra, cada gesto que sea proveniente de tu precioso Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy y pongo este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy vamos a aprender y vamos a practicar algunas cosas que tienen que ver con bendecir a nuestra ciudad. Y tenemos que entender primero algo bien importante. Yo no sé, yo creo que tú te sientes bendecido por ser mexicano. Te voy a contar alguna pequeña historia que tú ya te la debes de saber de la primaria, pero a veces se nos olvida. En 1810 inició el proceso de independencia en nuestro país, y bueno, hubo varias personas, varios hombres y mujeres que dieron la vida, que dieron su sangre porque nosotros fuésemos liberados del yugo español. Eso sí lo sabes, ¿verdad? Y en una ocasión nosotros no teníamos identidad, y el presidente Antonio López de Santana en 1853 dice que convocó a la ciudadanía a que escribiésemos algo que se llama himno nacional.
Y el himno nacional, había un hombre que se llamaba Francisco González Bocanegra, que cuentan los historiadores que tenía una novia que recibía poemas de este hombre. Como todos los hombres aquí le escriben poemas a sus esposas. ¿Sí, esposas? Y esta mujer estaba soñada con tanto poema que le decía Francisco. Decía, wow, este hombre me conquistó con el oído. Y un día, cuando ve que este presidente convoca a la nación a que se escriba el himno nacional, los historiadores dicen que lo encierra en un cuarto y que le dice, tú vas a participar, yo quiero que tú participes para que escribas algo para nuestro himno nacional. Así que este hombre se mete en un cuarto y su novia le dijo que no saliera de ahí si no escribía algo para nuestro país. Y este hombre sale con ¿cuántas estrofas me habías dicho? 10 estrofas. 10 estrofas, de las cuales nada más conocemos una y el coro. Pero nuestro himno nacional es precioso. Es precioso. Solamente está abajito del himno nacional francés, porque es uno de los himnos más hermosos del mundo. Después del himno francés, el más hermoso es el de México, el de nuestra nación. Amén. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque es importante que entendamos nosotros esta parte. Así que este hombre sale después de estar muchas horas, no sé si días, sale ahí y yo veo en la letra de nuestro himno nacional que es un canto profético para nuestro país. ¿Ok? Y lo vamos a descifrar un poquito. No es una clase de civismo, pero es importante que tú sepas que Dios está en medio de todas las cosas que suceden en nuestro país. Y el día, yo estoy seguro que ese hombre se metió ahí, yo estoy seguro que en ese lugar había una Biblia. Y yo estoy seguro que ese hombre tenía contacto con las cosas de Dios. Y yo estoy seguro que Dios inspiró a Francisco González Bocanegra para escribir este himno nacional, que es un canto profético para ti y para mí. Amén. Ok, vamos a analizar un poquito las pocas estrofas que conocemos de nuestro himno nacional. Y yo creo que se lo van preparando, porque de ratito yo creo que vamos a cantar, ¿no? Bueno, dice, mexicanos al grito de la guerra. Ok, tenemos una doble nacionalidad. Te decía yo en el mensaje pasado, somos hijos de Jehová de los ejércitos. Jehová es un guerrero que no pierde una batalla. Y así como en el mundo animado, en los proverbios mexicanos, hay uno que dice, hijo de tigre, pintito. Así en el mundo espiritual, si somos hijos de Jehová de los ejércitos y Él es un guerrero, nosotros somos guerreros y guerreras. ¿Eh? ¿Dónde están los varones que son guerreros? A ver, ¿dónde están? ¡Amén! ¿Dónde están las guerreras de Buena Tierra? Gloria a Dios. Y entonces dice, siempre las mujeres son más. Amén. Gloria a Dios. Varones guerreros. Amén. Mujeres guerreras. Entonces, fíjate bien. Dice la segunda frase, dice el acero aprestar y el bridón. El acero significa todas las armas que en ese tiempo tenían. Y aprestar significa es preparar, estar listos, estar dispuestos. Bridón es un caballo que estaba preparado para la guerra. O sea, hasta los caballos se preparaban para ir a la guerra. ¿Por qué? Porque si no preparaban a un caballo, tú sabes que los animales, hay algunos que son más sensibles en el oído que nuestro oído humano. Los caballos tenían que estar familiarizados con las balas, y no solamente con las balas, con los cañones. Entonces, imagínate si el caballo no estaba familiarizado con los ruidos, pues se espantaba y se echaba a correr. Y aunque Emiliano Zapata estuviera encima de él, pues lo tiraba porque se echaba a correr. Hasta los caballos son valientes, pues. ¿Sí me entiendes? ¿Le seguimos? Sí. Está padre esto, ¿eh? Y luego dice, y retiemblen sus centros la tierra. O sea, cuando una de las armas más poderosas que había, pues era el cañón. Eran unas bolas así de acero impresionantes, y cada vez que salía un cañonazo, la tierra se cimbraba.
Yo no sé, pero yo creo que había una adrenalina en todo el ejército mexicano cuando decía, órale, vamos, y soltaba, y préndele, y dale, y va, y veías a los niños, ¿no? Ya veías volar a los enemigos ahí, y órale, el que sigue, ¿no? Entonces era una adrenalina, porque traemos en la sangre codificados que somos guerreros. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice: ciñe, oh patria, tus sienes de oliva. Ceñir es rodear, es apretar, es poner. Y dicen tus sienes, las sienes es la cabeza. Y dice que hay que forrarla de olivas. Las olivas eran unas plantitas que se ponían cuando alguien ganaba una competencia. Entonces les estaba diciendo: tengan mentalidad de ganadores. Vean la corona aquí, aunque no la ven aquí, pero ¿no es un acto de fe eso? No es un acto de fe. Vayan a la guerra, pero con la convicción de que van a ganar. Y hay una identidad muy bonita en el himno nacional, de tal manera que cuando tú ves en los mundiales o cuando nuestra selección nacional pelea en otro país, ¿a poco no se siente bien chido cuando están cantando el himno nacional? Se te eriza la piel y dices: yo soy mexicano, yo soy mexicano. Y te pones tan emocionado que dices: écheme el pozole rojo de una vez, ¿no? Te emocionas y luego te da hambre, ¿no? Pero es bien bonito cuando oyes nuestro himno nacional cantado en otro lugar y nos ofenden. Una vez un partido de fútbol, alguien cortó el himno nacional y de todo el estadio empezó a cantarlo a capela. Y es que es algo que nos indigna, porque tanto esa bandera hermosa que está ahí como nuestro himno nacional son símbolos de nuestra nacionalidad. Y Dios nos sembró a nacer en un país maravilloso, en un país en donde tenemos que pelear, así como le dijo a Jeremías: en donde yo los mandé, ustedes van a orar por esa gente de ahí. O sea, aunque las personas de allá afuera no sean cristianos, aunque las personas de allá no conozcan a Dios, ni les interese buscar a Dios, el anhelo de Dios es de que tú y yo oremos por la ciudad, por el bienestar de la ciudad, porque ellos se conviertan, porque ellos busquen a Dios. El Señor ama a todas las personas. El Señor no es selectivo de una religión, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todas las personas de cualquier religión. Él no es exclusivo de nadie. Él no vino a enseñar una religión. Él vino a enseñar los preceptos de amor y de igualdad que hoy quiere implantar. No somos mejores nosotros, no. Somos igual que todas las personas. Somos cristianos que fuimos sacados de Egipto para traernos un lugar, y ahora en este lugar nosotros estamos diseñados para interceder por los que están allá afuera y no conocen a Dios. ¿Sí estamos aquí? Entonces es bien bonito cuando cantamos nuestro himno nacional, pero es importante, a veces lo cantamos y no sabemos ni qué dice. Por ahí algún cantante mexicano hasta se le olvidó el himno una vez. ¿Sí te acuerdas? Ok, entonces es la mentalidad: ciñe, oh patria, tus sienes de oliva. Mentalidad de reino, mentalidad de ganador, que ya te la expliqué un día, que acerca de lo que tiene que ver esto, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Sí o no? Sí. Gloria a Dios. Entonces empezamos a entender esta parte, y cuando dice el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino. Tu reino es un sistema de pensamiento. No es un lugar exclusivo, es un sistema de pensamiento, que yo empiezo a ver las cosas, empiezo a mirar a las personas como las de Cristo. Ese es vivir dentro del reino. En el reino no hace falta nada. O sea, tú no vas a ver nunca allá los apóstoles estar orando para que les vaya bien. Ellos están en un lugar donde todo está totalmente cubierto. Y cuando tú y yo aprendemos a vivir en el reino, le decimos: Señor, venga a nosotros tu reino. Sistema de pensamiento. Repite conmigo: sistema de pensamiento. Continuamos. Y luego dice: más si osare es atreverse, más si alguien se atreve. No, ya me salté una, perdóname, me voy a regresar. Dice: después de la paz, el arcángel divino. Ahí ya el escritor ya se empieza a meter con ángeles. ¿Sí o no? Si yo no tenía contacto con las cosas de Dios este hombre. Ok. Dice: de la paz, el arcángel divino. Paz sobrenatural está pidiendo para nuestra nación. Para que ellos pudieran tener paz, necesitaba haber una guerra. Y tú y yo estamos en una guerra. No es una guerra humana, es una guerra espiritual.
Es una guerra espiritual donde tú y yo somos soldados de Cristo, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Y donde tenemos todo el armamento espiritual para ganar nuestras batallas y pisarle la cola al enemigo y ponerlo debajo de nuestros pies. Amén. Continuamos. Dice que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Ya lo estamos viendo más espiritual, ¿no? Por el dedo de Dios se escribió. O sea, este cuate estaba metido con Dios, estaba leyendo la Biblia y leyó que Dios había escrito los mandamientos con su dedo. Wow. Dios puede dar una revelación a alguien que solamente tenga un corazón dispuesto. Y yo creo que este hombre, Francisco González, dijo: Señor, ayúdame. Mira, si no les traigo un buen himno, si no salgo con un buen himno de aquí, esta mujer no se va a casar conmigo y está bien bonita. Dijo: mira, no lo voy a hacer por eso, hijo, pero te voy a dictar uno de los mejores himnos del mundo mundial. Entonces, fíjate, termino con esto. Dice, ya después dice: mas si alguien se atreviese, un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, es decir, faltarle el respeto a nuestra nación, faltarle el respeto a las cosas que nosotros tenemos, dice, y habla de profanar. Profanar es una palabra que tiene que ver con incluirse o inmiscuirse con las cosas sagradas. O sea, no es una palabra, oye, no profanes mi cajón. No la usas para eso, ¿no? La palabra tiene que ser usada correctamente. Y ya después la última frase dice: piensa, oh patria querida, que el cielo, ¿un qué? Un soldado en cada hijo de Dios. Y mira lo que dice Pablo a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3, para que no estés diciendo: no, el pastor no está predicando Biblia. No, ¿cómo no? Estoy predicando Biblia, pero estoy dándome cuenta que cuando tú y yo cantamos nuestro himno nacional, reconocemos que tenemos una identidad celestial, pero también tenemos una identidad de guerreros como mexicanos. ¿Amén? ¿Qué dice ahí en la pantalla? Fíjate bien. Tú pues sufre penalidades como buen ¿qué? Soldado. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí? ¿Cuántas soldadas de Cristo hay aquí? Venga, por favor. Te voy a mostrar algo de nuestra hermosa bandera. Échalo para que fuera, por favor. No, así con todo y todo. Eso. Fíjate, dicen los historiadores que el color verde significa esperanza, el blanco significa pureza y el rojo significa la sangre de los héroes nacionales que dieron su vida por nuestra nación. Esto es a nivel natural. A nivel espiritual, yo me quedo con que también el verde es esperanza, aunque yo lo pondría con fe, ¿no? Tiene que ver con la vida. El color blanco yo le llamaría la santidad del cristiano. ¿Amén? Y el color rojo sería por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la verdadera independencia. ¿Amén? Ahora, fíjate bien, si tú te quedas viendo bien lo que está ahí, el águila es un ave de las que hay más comúnmente en Israel, el águila real. El águila real es un ave de libertad. Isaías dice que seremos como las águilas, ¿sí o no? Pero no de la América, nada más dice de las águilas. Dice que seremos como las águilas. El águila tiene la capacidad de volar por arriba de la tormenta. Es la única ave en el mundo que tiene la capacidad de ver una tormenta y que le digan otras aves: oye, viene la tormenta, y mientras otras se van a esconder, la ave dice: ay, ¿qué? ¿Cómo que? ¿Y qué? Sí, yo nomás abro mis alas, me dirijo hacia arriba y veo la tormenta de arriba abajo. ¿Qué hay? Cielo azul. El cielo sigue siendo azul en la tormenta. Nada más que esta ave tiene la capacidad de decir: no quiero que mis alitas se me caigan de una vez, voy para arriba. Tú y yo tenemos la capacidad de ver nuestros problemas por debajo y decir: yo tengo un Dios poderoso. Sí, hay una tormenta, efectivamente hay una tormenta, pero tengo tanta fe en el Señor que yo me voy por arriba de las nubes y le digo: ese problema no lo haces conmigo, tengo un Dios maravilloso. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gracias.
¿Qué significa la serpiente? Génesis capítulo 3. En chanclas, dice mi esposo. La Biblia dice que nosotros somos águilas y la serpiente la tiene pues con sus pies, la tiene ahí con sus patitas y aparte pues se la va a refinar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tú y yo tenemos autoridad total y completa sobre el reino de las tinieblas. ¡Wow! ¿Sí estamos entendiendo? Te vas a salir de aquí más patriota que nunca, pero vas a salir todavía más bendecido porque tienes la doble nacionalidad, la celestial y la mexicana. Amén. Gracias, Señor. Mira, no es un accidente. A lo mejor tú querías nacer en Europa, en la Gran Bretaña, o a lo mejor te ves al espejo y dices, ¿por qué nací en México? Yo debí de haber sido noruego o alemán, ¿no? Señor, te equivocaste. No, no se equivocó. Tú naciste en México porque al Señor le plació que tú nacieras en México y debes de sentirte bendecido. ¿Por qué crees que todos nuestros conciudadanos que viven en los Estados Unidos, nada más hay un partido de la selección y quién los llena? Los mexicanos. ¿Y sabes por qué? Porque hay una parte de ellos que saben que ellos pertenecen a México aunque vivan en otro país. Dale una ofrenda de palmas a todos nuestros hermanos que nos ven en otros países. Hay una necesidad de ellos de sentirse, yo quiero estar con mi gente, quiero cantar mi himno nacional, aunque estoy aquí, yo amo mi patria, amo mi país. Eso nos lo enseñan desde niños en las escuelas y lo traemos en la sangre, ¿sí o no? Gloria a Dios, por más que estén en un país o estemos en un país con todas las comodidades, siempre vamos a querer regresar a nuestra hermosa nación en donde el Señor tuvo a bien que nosotros naciésemos. Amén. Ya, hijo, gracias. Ahora fíjate bien, quiero pasar porque es bien importante que tú entiendas que en estas festividades, los primeros días de noviembre, voy a pasar a decirte por lo cual tenemos que pelear. Porque a veces creemos, ay, pues mi lucha es para que el mal carácter de mi marido se le vaya. Ay, padre, no. Pues sí, a lo mejor, ¿no? Pues tú ponte a orar y el Señor le va a cambiar el temperamento, ¿sí? Ponte a orar y tráelo a la iglesia. Amén. Puedo leer sus mentes, gracias. Ahora, pero fíjate bien la verdadera guerra que está pasando en nuestro país y por la cual nosotros estamos luchando y estamos peleando. Los primeros días de noviembre, ¿qué festejamos en México? Digo festejamos como nación, pero el país entero celebra la muerte. Porque todos los satanistas, porque esto no es solamente en México se celebra el día de los difuntos, pero en otros países, en Europa y en Estados Unidos, se celebra el Halloween, que tiene que ver con la muerte, ¿ok? Ahora, hay una preparación, di conmigo preparación, de un sistema satánico que está operando perfectamente organizado para ejercer que esa festividad, todo lo que ellos están pidiendo, se cumpla. Ahí te va. Te van a sonar algunas cosas fuertes, pero esto lo reveló un ex satanista, no lo estoy inventando yo. Lo saqué de los medios de internet, pero es testimonio de una persona que estuvo metido ahí, que ahora ya lo tocó el Espíritu Santo, ahora es cristiano. Pero del 5 al 27 de septiembre, los satánicos y los brujos, cuando digo satánicos son brujos, hechiceros y todos los que se dedican al ocultismo, ¿es correcto? Y dice que ellos ayunan todos estos días para que puedan tener sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios que ellos operan? Gatos negros, bebés. En estos días ellos se preparan, ayunan para secuestrar a mujeres embarazadas, extraer por ejemplo, con los gatos negros, para los que se quieren iniciar en el satanismo, se tienen que beber la sangre de un gato. Y si quieren ascender a otro nivel, se tienen que comer el corazón del gato. Y si quieren ascender a otro nivel, se tienen que comerse un pedazo de carne o la sangre de un bebé.
Imagínate nada más toda esta cosa que ellos hacen previamente a la festividad de la muerte. Es una cosa espantosa, pero investígalo. Bueno, mejor no lo investigues, mejor ponte a orar. Te lo estoy pasando para que sepas que la guerra está dura, que la guerra está pesada, y que nosotros, sí, ya te demostré que nuestro himno y nuestra nacionalidad celestial nos da todas las armas espirituales, pero ningún arma espiritual sirve si no jalas el gatillo. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo vas a jalar el gatillo? Pues hasta que ve el peligro. Y ellos actúan antes. Repite conmigo, antes. ¿Qué más hacen ellos? Ahí te va. De octubre 4 al 26, ellos se dedican todos los días a maldecir a la iglesia de Cristo. Se introducen en las iglesias cristianas para echar maldiciones. Nuestro pastor Peñalosa nos estaba diciendo: vamos a iniciar todas las iglesias de nuestra red, vamos a iniciar un periodo, un tiempo de ayuno y de oración para protegernos, para que no solamente protegernos, sino pisarle la cola y pisarle la cabeza al enemigo. Ok, entonces vamos a iniciar un tiempo de ayuno y oración. Te voy a decir por qué. Porque estos cuates se empiezan a introducir en las iglesias cristianas. No sabemos si el que está sentado a un lado tuyo puede ser un enviado del reino de las tinieblas. No voltees, por favor. No, es en serio. Se introducen en las iglesias y ellos empiezan a tirar maldiciones primeramente al pastor. Si el pastor no está ungido, si el pastor no ora, si el pastor anda en otra onda, pues con él es la onda, porque dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero en el último de los casos, las cosas que ellos traen a una iglesia cristiana, nos estaba diciendo el pastor, que son muchas manifestaciones internas. Dice que en algunas iglesias lo que está sucediendo es que hay conflictos internos. ¿Sí me entiendes? Y a lo mejor si tú estás diciendo: con razón, en estos tiempos que ellos empiezan organizadamente a hacer sus rituales satánicos, llega a impactar si tú y yo no estamos bien cimentados en Cristo Jesús. Si estamos débiles en la fe, puede afectarnos, pero se puede manifestar en conflictos internos. Entonces, si tú no estás en el Espíritu, vas a creer que el que tienes a un lado, el problema lo tienes con él o con ella. Y el problema, la Biblia dice que no lo tenemos, no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores de las tinieblas. O sea, es contra el enemigo, pues. Y ellos están operando de esa manera. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Te hemos estado predicando sobre los altares, que es necesario que nosotros levantemos altares de oración en nuestras casas. Esa es la forma de combatir una guerra de altares, y por supuesto que nosotros vamos a ganar. Pero necesitamos entender que necesitamos ser organizados para esto. Si tenemos la victoria de Cristo Jesús, bueno, ejerzámosla como es la medida correcta. ¿Qué más hacen estos tipos? En octubre 27 hacen una confesión de los malos hábitos no hechos. O sea, le piden perdón a su deidad satánica: perdóname por no haber hecho mal. ¿Te das cuenta? Padre Santo. Y luego el día 30 se bautizan en sangre. Ese es su máximo nivel en el satanismo. Se bautizan en sangre o en agua con popó. O sea, hacen todo esto para maldecir a los hijos de Dios que somos tú y yo. Está dura la guerra, ¿no? Las festividades que se vienen son muy duras, pues necesitamos estar alertas. O sea, pero si tú y yo venimos hoy, si tú y yo venimos y adoramos con todo nuestro corazón, ahora bien, si tú te das cuenta, vivimos en un lugar en donde es sumamente idólatra, pero los asesinatos no se han visto aquí en Ocotlán. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Qué se celebra aquí también? Una de las festividades más grandes que hay en este pueblo es a la muerte. ¿Sí o no? Vienen hasta extranjeros a ver los rituales que se hacen aquí.
Yo estoy seguro, tengo la convicción de que cuando menos Buena Tierra y otra iglesia hermana que está muy cerca son altares poderosos de oración y de adoración, y que por eso el enemigo no puede introducirse en un territorio que no le pertenece. Lo que nosotros estamos haciendo en orar todos los días aquí, lo que nosotros estamos haciendo trae de beneficio. Estamos intercediendo por todo el pueblo, aunque no conozca a Dios, pero lo va a conocer un día. ¿Sí me explico, iglesia? O sea, lo que estamos haciendo es importante. Vente a orar con nosotros, oramos todos los días. Y si no puedes orar, por favor, ora en tu casa. Ora en tu casa, levanta un altar de adoración. Sí, pide por tus necesidades, pero céntrate y concéntrate en la ciudad en donde vives, en el pueblo donde vives, en las familias que están alrededor tuyo. Hay tanta necesidad, Dios santo. Hay tanta necesidad en el mundo que la iglesia está equipada para poder interceder para el beneficio de otros. Lo que le dijo el Señor a Jeremías es eso: rogad, no les dijo oren. O sea, estaba tan mal la cosa que no les dijo oren. ¿Qué les dijo? Rueguen. ¿Qué diferencia entre hay en una oración y un ruego? Una súplica. Señor, por favor, haz algo por mi estado, haz algo por mi país, un país tan hermoso que tenemos. Las bandas delictivas y el crimen que se le llama, ¿cómo? ¿Crimen qué? Si es crimen organizado es porque está organizado. Yo no sé si tú sepas, pero ellos agarran un mapa y se empiezan a decir: este territorio es mío, este territorio es mío, este territorio es de qué. Nosotros deberíamos estar orando por cada municipio de nuestro estado. ¿Sí o no? Pero no nos organizamos. Bueno, gracias a Dios ya están viniendo más personas a la iglesia. Esto está dando resultado. Está dando resultado porque en la medida que tú y yo intercedamos, no solamente por nosotros, sino por los demás, nosotros ponemos unas murallas, unos muros para que el enemigo no toque a tu familia, y no solo a tu familia, sino a los que viven alrededor de ti. Esto tiene un pacto impresionante en el mundo espiritual. Por eso el enemigo aquí no puede entrar, no puede hacer nada. Mira, te cuento rápidamente. Cuando tenía mi negocio aquí en Ocotepec, llegaron los sicarios y le dijeron al empleado que estaba ahí, que trabajaba conmigo durante muchos años, nos pidieron 3,000 pesos mensuales como derecho de piso. Y fueron y le dijeron: conozco al dueño de aquí, se llama así, 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 y vive en tal parte así, así, y tiene 2 hijas que se llaman así, así. Y quiero 3,000 pesos al mes en aquel tiempo, si no, me los voy a tronar, y a ti también. Y cuando llegué un miércoles, yo no era pastor, pero sí era cristiano. Humanamente, pues sí me dio miedito, en la carne. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me dijo: ¿qué te pasa? Yo estoy aquí, tú eres mi hijo, nada te va a suceder. Y me dijo el empleado: vamos a cerrar, porque no. Le dije: no vamos a cerrar nada. Ay, como usted no está aquí, usted va a sacar. No, vamos a cerrar, si quieres yo me vengo aquí. Eso fue un miércoles. El sábado quedaron de pasar el lunes, quedaron de pasar el día lunes, y yo me puse a orar, usé mis mejores armas. Y le dije: Señor, yo no le voy a dar dinero a la delincuencia. No le voy a dar dinero, ¿por qué? Yo soy un hijo tuyo, yo creo en tu cobertura, yo creo en tu respaldo, y no voy a hacer absolutamente nada, no voy a hacer ningún negocio, porque yo prestarme a darles dinero es hacer negocios con ellos. Así que nos pusimos a orar, mi esposa y yo, dejamos en las manos del Señor esto, y el sábado en la tarde, enfrente del negocio que yo tenía había un bar. El sábado en la tarde hubo una balacera ahí. Los que viven aquí se han de acordar, hubo una balacera, llegó un tipo en una moto y todos los que estaban en ese bar. ¿Y quiénes crees que estaban ahí? El lunes compramos el periódico y los 2 tipos que fueron a amenazar al empleado estaban ahí muertos. ¿Tú crees que no voy a creer en ese Dios que te estoy predicando aquí? ¿Tú no crees que no voy a creer en el poder, en la cobertura que Él me da? Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, Él dice: hey, a mi hijito no me lo amenaces, a mi hijito no me lo amenaces ni me lo toques, porque ahí están los resultados. Amén. Dale una ofrenda de Padre, porque es el mismo Dios que te cuida a ti, es el mismo Dios que te protege a ti, es el mismo Dios que te bendice a ti. No soy más que tú por ser pastor, simplemente he creído las promesas de Dios, y para bendición, ni mis hijas,
Ni mi familia, ni nadie de nosotros. Yo puedo salir a la calle y puedo tener la certeza de que vamos a regresar a casa, porque hay ángeles resguardando a mi familia. Y no solamente a mi familia, a ustedes. Ustedes están bajo la cobertura de una iglesia donde el Espíritu Santo alcanza para todos, ¿okay? Y la oración que hacemos aquí es para bendecirlos a ustedes. En cuanto tú te desprendes de tus problemas, en cuanto tú te desprendes de tus cargas y empiezas a interceder por otros, el Señor te dice: ay, hijo, estamos avanzando contigo. Mira, tus necesidades están cubiertas, porque ya vi que te estás interesando en los demás. Amén. Todo lo tuyo está cubierto. Pero cuando tú das ese brinco y empiezas a interceder por los demás, entonces estás creciendo. Y muchos de ustedes, se los dije en el sermón pasado, muchos de ustedes han estado en peligro. Y te has dado cuenta que algo ha pasado, que no te ha pasado nada malo a ti. Es el Espíritu Santo. Y te puedo dar otros testimonios de alguien que me dijo: pastor, me humillaron, me dijeron esto y aquello. Ay, me dio mucho coraje, porque a mí me da coraje. ¿A qué padre no le da coraje que humillen a sus hijos? Y me dio mucho coraje. Y a veces, humanamente tengo ganas de vengarme, pero no lo hago. Acudo al que todo lo puede. Y fue tal la humillación que le hicieron a una hija de aquí, que yo le pedí: Señor, hazte cargo de estos enemigos. Y a los pocos días también lo mataron. Yo no pedí que lo mataran, ¿eh? Nomás le dije: Señor, ahí te encargo. Ahí te lo encargo. O sea, no creas que la guerra esto es nada más palabrería. O sea, tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que defiende a su pueblo, que defiende a su iglesia, pero que nos equipa al mismo tiempo para ganar nuestras batallas. ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia no está en lo que debe de estar? Si el Señor nos dio el equipamiento y las armas para poder vencer, te voy a hablar de un pueblo que cuando llegó el enemigo no supo qué hacer. Cuando llegó el enemigo se pusieron a parir cuates y no hicieron nada. Si aún en el fútbol, y digo fútbol porque a mí me gusta de vez en cuando ver los partidos de la selección. Un día creo que Chile nos ganó 7-0. ¿Sí te acuerdas? Hijo, ¿a poco no te sentiste humillado? Avergonzado. Esos chilenos me las van a pagar. Nada más que yo no me meto ya a orar, ¿no? Porque digo: no, Señor, ten misericordia, ¿no? Pero si te sientes indignado con algo tan trivial como un partido de fútbol, ¿por qué no nos indigna lo que el diablo está haciendo en nuestro territorio? ¿Sí me entiendes? Pero nosotros podemos cerrarnos en una caparazón de decir: no, yo soy hijo de Dios, no me va a pasar nada así. Así es. Pero es tiempo de que brinques, de interceder por los demás, por tu nación. ¿Okay? Ve por favor a Nehemías capítulo 1. Vamos a ver qué sucedió con este pueblo que estaba distraído, que estaba desprotegido, que no supo qué hacer. Vamos a ver capítulo 1, verso 1. Dice: palabras de Nehemías. ¿Ya estás ahí, iglesia? Sí. Dime amén o algo para que... Okay. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están, ¿cómo estaban? En gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Te estoy hablando de un hombre llamado Nehemías, que estaba muy lejos de Jerusalén, y llega uno de sus compatriotas con una noticia terrible y le dice: la ciudad está destrozada, los muros los habían tirado los enemigos, y los muros significaban la seguridad de una ciudad. Todavía hay algunas murallas, como la muralla china, que todavía hacían la misma función. Era delimitar un territorio para que el enemigo no pudiera entrar. ¿Sí te acuerdas de la muralla china?
Bueno, pues así los pueblos de aquel tiempo se protegían. Entonces el pueblo de Dios, sus muros los habían tirado, y las puertas, que eran unas puertas no solamente hermosas, sino que tenían cerrojos muy, muy fuertes, todo eso estaba tirado. Y le llega la noticia a Nehemías y le dicen: ¿qué crees? Que Jerusalén está tirada, las puertas quemaron toda la ciudad, entraron. Y aunque la Biblia no lo dice, no vas a ver en estos versos que el pueblo de Dios puso oposición. Se quedaron como los chinitos. ¿Cómo se quedaron los chinitos? No supieron qué hacer. Vieron a los enemigos entrar. Pues éntrale tú, ¿no? Pues éntrale tú, no, yo por qué no. Y no hicieron nada. Vieron cómo el enemigo entró y destrozó la seguridad que tenían en su pueblo. Y muchas veces así podemos ser tú y yo. Podemos ver cómo el enemigo está trabajando en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra economía, y nosotros como los chinitos. Y el Señor te puede decir: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Haz algo, caramba. Iglesia de Cristo, despierta. Para eso te puse en Ocotepec, para que conquistes, no para que te conquisten. El enemigo no tiene autoridad sobre nadie de nosotros. Pero necesitamos levantarnos en esa guerra. Ya te lo demostré que es espiritual, y que nuestro himno nacional también tenemos una línea sanguínea de guerreros. Amén. Entonces pongámosla a trabajar. Y Nehemías se da cuenta de eso, y fíjate lo que dice el verso 4. Dice: cuando oí estas palabras me senté. ¿Y qué hizo? Y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Se vale llorar. Dile al que está al lado de ti: se vale llorar. Se vale llorar, pero no se vale que te quedes ahí. O sea, Nehemías, fíjate, Nehemías era copero del rey. Se lidiaba, convivía con el rey Artajerjes. Tenía una posición económica bien buena. Él no nació en Jerusalén, él ya nació en la cautividad. Él pudo haber dicho, y estaba a 1120 kilómetros de donde estaba en Susa hacia Jerusalén. Él pudo haber dicho: ay, pues qué mala onda que se hayan caído los muros. Pues a ver quién, yo estoy aquí bien tranquilo y bien cómodo. Ay, voy a orar por ellos desde aquí. No. ¿Qué le pasó a Nehemías? Le dolió. Eso es lo que tú y yo tenemos. Nos tiene que doler lo que el enemigo está haciendo en nuestro territorio, porque este es territorio de Cristo. Este es territorio de Cristo. La palabra de Dios le dijo a Josué que cualquier lugar que tocara la planta de su pie iba a ser de ellos, ¿no? Entonces es todo este pueblo, simple y sencillamente porque a Dios le plació sembrar una iglesia aquí. Ocotepec es todo para Cristo, para empezar. Todo el pueblo. ¿Sí o no, hermano David? ¿Sí? ¿Amén? Dígame. Amén. Y después nos vamos tomando territorios. Pero el que los está tomando es el diablo. ¿Por qué? Porque estamos pasivos, porque no ejercemos la autoridad que el Señor nos dio. Verso 5 dice: y dije, fíjate lo primero que hace. Aquí me voy a centrar en el mensaje, porque ya te dije el problema, la causa, y ahora te voy a dar la solución. Si tú te das cuenta, yo predico de esa manera. Primero te planteo un problema, luego después te digo la causa, y después entro en la solución. Aquí ya estoy entrando en la solución. Dice el verso 4: cuando oí el 5 dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. ¿Conocía a su Dios? Fuerte, grande y temible. O sea, él no se pone a chillar. Ya había pasado el tiempo de la chilladera. Ahora había que actuar, ¿sí? Y él empieza a decir, él empieza a reconocer. Esto es adoración. Él empieza a reconocer quién es Dios. Y le empieza a decir estas tres palabras. ¿Cómo le dice? Fuerte, grande y temible. Cuando tú y yo iniciamos la alabanza aquí, iniciamos la adoración, empezamos a hacer lo mismo que hizo Nehemías. Empezamos a adorar. Empezamos a reconocer los atributos de Dios. Y les decía yo a los del servicio en la mañana, no hay un solo canto aquí que no esté basado en la palabra de Dios. Todo está sustentado para que la alabanza esté basada en la Biblia y llegue al cielo como un aroma fragante, tuyo y mío. Entonces desde ahí empieza la guerra. Si tú quieres empezar la guerra,
Vente temprano a la adoración. Debes si tú entiendes esto, debes de ser de los primeros en llegar. Porque la batalla empieza ahí. Y muchas veces tú entras aquí con muchas cargas. Pero ¿te ha pasado que cuando sales de aquí, primero entras así como jorobado, así de tanta pesadumbre? Hermano, ¿cómo estás? Bendecido. Pero ya cuando termina la alabanza, ya desde que termina la alabanza, o ya cuando sale ya lo ves canas. Así como Javis, ¿no? Diciendo. ¿Por qué? Tu problema no se solucionó tal vez, o tal vez sí, pero tú ya sales con una actitud diferente, que tienes un Dios fuerte, grande y temible. ¿Amén? Y que no hay problema que el Dios que tú y yo adoramos no pueda solucionar. Sales con esa convicción. Ese es en uno de los casos. En el otro de los casos, muchas veces saliendo de aquí algo pasa. Recibes una llamada. Si no tenías que comer y le pediste al Señor, ¿cómo le voy a hacer hoy para comer? Se acerca el vecino que en un tiempo ni te saludaba, pero un día te lleva un plato de comida. Mira, vecino, me quiero invitar un taquito. No es el vecino. ¿Sí me entiendes? Y empiezas a actuar y a vivir sobre lo sobrenatural. Te estoy hablando de esta serie que se llama Empoderados. Y esto tiene que ver con lo sobrenatural total y completamente. Porque tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Pero esto es espiritual totalmente. Tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo para poder ejercer, vivir y aplicar todas las estrategias que del cielo emanan para que tú y yo ganemos nuestras propias batallas. Amén. Pues fíjate lo que sucede ahora en el verso 6. Dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír, ¿qué dice? La oración de tu siervo. Después de la adoración viene la petición. Dice, ¿qué hago ahora delante de ti? ¿Cuándo? Día y noche por los hijos de Israel. ¿Por mi problema le dijo? No. ¿Por qué le dijo? Por los hijos de Israel, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cuánto tiempo se puso a orar él? ¿Cuánto te pedí yo que oráramos? Padre del cielo, perdóname, Señor. Multiplícales, triplícales el tiempo, Señor. Sí, Padre. Con la oración de un solo hombre movió el corazón de Dios para mandar una solución al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué te estoy diciendo con esto? Cuando los muros se caen y el enemigo entra en casa o en la familia, yo te pregunto una cosa: ¿Dios permitió que los muros se cayeran en Jerusalén? Quiere decir que muchas veces Él permite que el enemigo ataque a nuestras vidas. Sí. Porque el pueblo estaba dormido. Necesitaba despertar a sus valientes, a sus guerreros. Y a veces permite una enfermedad, una calamidad, porque pasamos años y años sin buscar a Dios. Y Él permite a veces una enfermedad terminar para que la gente despierte y diga, tengo que buscar a Dios. ¿Cuál es el argumento principal que me encuentro con los cristianos? Hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? Ay, pastor, es que no tengo tiempo. Ah, ok. ¿Quieres que ore para que tengas tiempo? No, pastor, ya voy el domingo. Para los que no saben, ¿sabes en dónde tienes tiempo? En el hospital y en la cárcel. Hermanos, a veces eso tiene que pasar. Y Dios lo permite porque vivimos tan desconectados. Y el Señor en su infinita, porque es un acto de misericordia, el Señor dice, hijo, te amo tanto, 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 que prefiero permitir algo desagradable a ti, pero que me busques, porque te amo tanto que quiero pasar la eternidad contigo. ¿Sí me entiendes? Es un acto de amor. Pero cuando tú despiertas a lo espiritual y empiezas a buscar a Dios, entonces vienen las sanidades sobrenaturales. Pero cuando todo está bien, la verdad, la neta del planeta, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, cuando todo está bien, ¿nos dan ganas de venir a la iglesia? Muchas veces, ¿no? Cuando eres cristiano ahí
que andas gateando, no, te vas a ir a otro lado. Ya cuando tienes una cierta madurez vas a decir, sí, yo voy a darle gracias a Dios, yo voy a servir a Dios. Servir al Señor es una bendición tremenda para ti, para tus siguientes generaciones. Vamos a seguir. Entonces, fíjate cómo este hombre ocupa 3 elementos importantes en estos, del verso 4 al verso 6 está la solución. Él hizo adoración, oración y confesión de pecados. Repítelo conmigo. Oración, adoración y confesión. ¿Otra vez? Y confesión. Vamos a dejarla hasta ahí. Los vamos a ir viendo cómo se van desarrollando. Y fíjate lo que dice ahora el capítulo 2. Voy a resumir todo esto. Dice, porque dice el capítulo 2, verso 10. ¿Qué sucede cuando Nehemías viene y activa a todo el pueblo? Empieza a activar a todo el pueblo para que se levanten. Fíjate cómo reacciona el enemigo, porque aquí es como le damos un puyazo, un piquetazo. Y fíjate lo que dice el verso 10. Pero oyendo Sanbalat era el enemigo, quienes habían tirado los muros y quienes estaban impidiendo que ellos reconstruyeran. Dice, pero oyendo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó, ¿qué dice? En extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Cuando hay uno solo que procure el bienestar de los demás, sean o no sean de su familia, crean o no crean en lo que él cree, entonces el enemigo se enoja, el enemigo se enfurece y empieza a manifestarse. Y si los satánicos están preparando el terreno, nosotros nos vamos a preparar aún más. Porque no va a entrar, no tiene capacidad de entrar en nuestras vidas. Y si ya entró, lo vamos a correr de nuestras vidas. Porque quien tiene que tener miedo es el diablo. Cada vez que tú te levantas en la mañana y dices, voy a orar. Y cuando el diablo te ve, dice, ya se puso a orar este cuadro. Y es como ácido muriático que le echas a los demonios. Porque por eso el enemigo no quiere que ores. ¿Te das cuenta? No quiere que leas la Biblia. ¿A poco no empiezas a leer? Qué paz me da el Señor. Qué nada. Apenas vas, lo vas, mi pastor, nada. Espíritu dormido. ¿Sí o no? Pero necesitas verlo de una manera espiritual. No, al diablo no le conviene que ores, que leas la palabra ni que vengas a la iglesia. Pero a ti sí te conviene. A ti sí te conviene y a los tuyos también. Ok, seguimos. Fíjate cómo un hombre, el trabajo de Nehemías no solamente era venir a reconstruir los muros. Habla con su autoridad, con Artajerjes, y le dice, rey, fíjate que tengo un problema. Dice que lo vio medio triste y cabizbajo. Y le dice, Nehemías, ¿qué tienes? Tú nunca estás triste. Él lo que hacía, para los que no conocen mucho esta historia, él lo que hacía, estaba el rey Artajerjes y Nehemías era el catador. Él comía primero, yo creo que estaba un poco gordito porque comía bien, entonces comía y luego se echaba su vinito o su agüita porque había muchos enemigos que intentaban asesinar al rey a través de la comida. Entonces él tenía que ser el filtro para que el rey Artajerjes estuviera sano y guapo. Entonces él era el filtro, entonces él estaba ahí, él estaba muy de cerca, le manejaba las finanzas. Nehemías sabía de ingeniería, le estuve estudiando, era un tipo súper inteligente y preparado, no creas que era cualquier persona. Si estaba junto al rey era porque tenía una capacidad intelectual impresionante y estaba dispuesto a dar la vida por su autoridad. Y cuando lo ve triste, le dice el rey, oye Nehemías, ¿qué traes, hijo? ¿Por qué tienes esa cara? Y ya le empieza a contar. Fíjate que allá en mi pueblo, donde nacieron mis padres y mis abuelos, vino el enemigo y tiró los muros y todo. ¿Y qué quieres hacer? No, pues yo quiero ir. Oye, seguramente le ha de haber dicho, la Biblia no lo dice. Hijo, aquí estás bien conmigo, ¿qué te hace falta? No dice la Biblia eso. Pero Nehemías estaba determinado. Y lo ve tan determinado a Artajerjes que le dice, ¿qué necesitas, hijo? Pues primero necesito que me des unas cartas para abrirme paso para llegar a Jerusalén. Y que nadie me vaya a parar, no vaya a parar ahí el tránsito o algo, no quiero llegar directito. Y después que me des una buena lana. Cuando tú estás trabajando por y para el Señor, los recursos van a llegar. La visión de Dios
trae provisión de Dios. La visión de Dios trae provisión de Dios. Amén. Entonces él se va y empieza a levantar el ánimo de toda una nación que estaba triste, que estaba derrotada. Allá afuera la gente está derrotada, está ensimismada, se siente abatida, hay toques de queda, no quiere salir porque tiene miedo. Pero para eso nos sembró el Señor en buena tierra. Y fíjate lo que llega en el capítulo 2, verso 17, y le dice, cuando se enfrenta con la gente, primero hace un recorrido, ve los muros, pero ya en el 17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantemos y edifiquemos. ¿Cómo dijo el pueblo? Levantemos y edifiquemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Sigo leyendo. Dice, pero cuando lo oyeron Sanballat, horonita, Tobías el siervo monita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, fíjate, cuando tú te levantas a orar, cuando tú pones un altar de oración y de adoración en tu casa, el enemigo se va a parar de uñas. ¿Dónde? Que debe tener uñas grandes, ¿no? Pero eso no te debe de dar temor a ti. Tenemos que contestar como lo hizo Nehemías. Dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, ¿qué dice? Él nos prosperará. Tus amenazas no me hacen ni cosquillas. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos, ¿y qué dice? Y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. El enemigo no tiene parte ni derecho en tu familia. El enemigo no tiene parte ni derecho en tus finanzas. El enemigo no tiene parte ni derecho en Cuernavaca. El enemigo no tiene parte ni suerte en nuestro amado país, México. Y yo estoy seguro que desde esa revelación profética de nuestro himno nacional, el Señor ama a México y quiere que México se convierta. Amén. Mira, todo lo que está pasando aquí, velo con ojos espirituales. Yo hasta cuando veo una película la veo con ojos espirituales. Mira, todo lo que está pasando aquí ya sucedió en Colombia. Todo. Y en extremo más grande. O sea, el narcotráfico, los secuestros y todo esto ya pasó en Colombia. Pero las iglesias cristianas en Colombia un día se organizaron y dijeron, vamos a clamar a Dios, vamos a levantar esta ciudad. Los cobardes agarraron su visa y su pasaporte, vámonos a Miami. Esos son los cobardes, los que se van. Pero los verdaderos guerreros dijeron, vamos a pelear por nuestra Colombia, vamos a interceder por nuestra nación. No tiene por qué el enemigo venir a robarnos la paz. Y todas las iglesias cristianas se reunieron en las plazas, en las plazas públicas a orar. Lo que hizo Nehemías, hizo 3 cosas Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. ¿Qué más? Y en Colombia empezaron a suceder cosas sobrenaturales a partir de que la iglesia se empezó a organizar para orar. ¿Cómo orarías tú en una plaza pública? ¿Te daría pena? ¿Te daría vergüenza interceder por nuestro estado? ¿O realmente lo harías como lo hizo Ana, con amargura de alma, doliéndote lo que está pasando? Esas son las oraciones que más impactan el corazón de Dios. Y pregúntame cómo está Colombia hoy. Pregúntame cómo está Colombia. ¿Cómo está Colombia? Padre Santo, ya está avivado. Amén. 29,000 personas en una iglesia. Nos estaba contando el pastor. Tuve la bendición de estar en las primeras filas para ver al pastor Ricardo Rodríguez y ver lo que el Señor está haciendo en Colombia y la unción personal que Dios le dio. Y es impresionante como él nos cuenta que en la iglesia que él está presidiendo, ahí son amantes del Espíritu Santo. Aman al Espíritu Santo. Y hay colas y colas para entrar. Y mismos pastores que han ido de aquí hacia Colombia, si tú te formas desde las 5 de la mañana, puedes entrar probablemente al culto de las 8 de la mañana. A veces te quedas fuera porque ya no cupieron. No hay lugar en donde quepan los colombianos. Están buscando a Dios de una manera. Todas las iglesias cristianas
fundamentadas en Cristo y amadoras del Espíritu Santo están creciendo de una manera impresionante, sin actos de evangelismo. Los narcotraficantes se están convirtiendo, los asesinos se están convirtiendo, los delincuentes están dejando las armas y están volteando a ver a Dios de los cielos. Dime si no funciona orar por tu nación. Dime si no te tiene que doler lo que está pasando en nuestra hermosa nación. Tenemos que decir: Señor, ya basta de mi egoísmo, ahora voy a pelear como Nehemías, voy a interceder por los míos. Y si tengo que invertir dinero, lo voy a hacer. ¿Tú crees que no invirtió dinero Nehemías en la obra de Dios? Se gastó todos sus ahorros, pero pudo contagiar a toda una generación que estaba en la depresión, que estaba en el piso, los logró levantar. Y el pueblo reaccionó porque Dios estaba con él. Con un solo hombre que se levanta a interceder por Morelos, el Señor puede hacer cosas maravillosas. ¿Amén? Si se lo vas a dar, dáselo bien. Me impresiona cómo en el capítulo 3 dice: reparto del trabajo de reedificación. Entonces Nehemías se empieza a organizar. Yo doy un discipulado a liderazgo sobre este libro y es impresionante, pero es más impresionante cómo él se organiza y empieza a repartir el trabajo. Y si tú te das cuenta, nada más te voy a leer 3 versos, del 1 al 3. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Empezaron a levantar las puertas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Anael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y con sus cerrojos. Del capítulo 1 hasta el capítulo 32 vienen nombres específicos de las personas que trabajaron en la obra, de los jefes de familia. Vienen ahí los nombres específicos. ¿Qué me dice esto, pastor? ¿Qué me dice? Cuando tú entras en un proceso de oración para reestructurar una ciudad, tú tienes, tu nombre está esculpido en un libro aparte. ¿Sí me entiendes? Tu nombre está ahí como alguien que dejó de pensar en sí mismo y que empezó a interceder por otros. Vienen los nombres, léete el capítulo 3 y bien, ¿por qué la Biblia es tan específico con los nombres? Y dice de quién era hijo y todo. Si lo registra la Biblia es porque en el cielo también hay un libro para todos los que vamos a reedificar sobre las ruinas. ¿Sí estamos entendiendo? Hay una corona especial. Yo lo creo, que hay una corona especial para todos aquellos que dejamos de pensar en nosotros y decidimos invertir nuestra vida en ayudar a los demás. ¿Amén? Ahora fíjate, ¿puedes hablar de Paloma, por favor? Ahora, fíjate bien. Capítulo 4. Ya estoy terminando la historia. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué hizo? Se enojó. ¿Y qué más? Y se enfureció. ¿Cuánto? En gran manera. E hizo escarnio a los judíos. El enemigo siguió ocupando la misma técnica. No van a poder, me burlo de ustedes, no la van a hacer, no van a levantar. Ya estaban trabajando, estaban levantando los muros y el enemigo burlándose. Y le empiezan a decir en el verso 3, otra vez: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, ¿qué dice? Todo lo que ustedes hagan no sirve para nada, les está diciendo el enemigo. Satanás, eso es lo que nos va a decir. Todas tus oraciones no sirven para nada. Si Dios no te oye a ti, tu vida no cambia, ¿cómo vas a estar intercediendo por otros? Eso es lo que el enemigo sopla. Ten mucho cuidado. Y aquí era para que Nehemías a lo mejor pudiera cambiar de estrategia y decir: las cosas no han cambiado, el enemigo está aquí lo tengo soplándome que voy a fracasar, que no tiene sentido esto. Pero fíjate lo que hace Nehemías, un hombre que nunca cambió su estrategia. Y dijo: yo creo que lo que hice en un principio, aunque ahorita no lo ven mis ojos, lo van a ver. Y dice el verso 9, ¿cómo contrarrestó esto? Entonces, cambiamos de técnica, dice. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día. ¿Cambió la técnica? No.
de día y de noche. Simplemente implementó algo más. Ahí te va. Y dijo, ve por favor al verso 11, dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo sigue diciendo: no sirve de nada. Pero fíjate en el verso 13, dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus armas. Él dijo: está chido lo de estar orando, pero si lo hacemos con todo el equipo, con toda la familia, el Espíritu Santo le dijo: los varones está bien, pero ahora quiero que su amada esposa esté ahí orando, y sus hijitos también estén ahí orando. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora incrementó más la oración de Nehemías para lograr los propósitos de Dios. Así que no te esperes. La semana pasada, si tú pasaste, hiciste un compromiso con el Dios Todopoderoso de levantar un altar, no solamente es para ti, varón. La esposa tiene que estar ahí pegadita. Cuando un varón ora, hay una oración poderosa. Pero cuando la esposa y él oran, Padre del cielo, porque es la única parte de la Biblia en donde dice que el matrimonio ya no son dos, sino una sola carne. O sea, cuando el esposo está orando, qué bueno, pero está orando el 50% de la unidad. ¿Sí o no? Cuando los dos están orando, y nosotros hemos visto este principio cuando mi esposa y yo nos damos un tiempo para orar. Padre, vemos la mano de Dios casi inmediata. Yo tengo mis tiempos con Dios, ella tiene sus tiempos con Dios, pero cuando nos ponemos a orar por algo o por alguien de ustedes, vemos la respuesta de Dios impresionante. Amén. Ahora bien, yo me imagino a los chavitos ahí. Oye, ¿has visto a las hijas de mi hermano Isma cómo danzan aquí? Es maravilloso que tus hijos aprendan a adorar a Dios. Sí, amén. Que tus hijos aprendan quién es Dios. Y a mí me gustaría que vieran a sus maestras, porque los niños aprenden de sus maestros. Imagínate que vean a las maestras danzar. ¿Qué van a hacer los niños? Danzar. ¿No? Sí, amén. Gloria a Dios. Y los niños, esta nueva generación de Buena Tierra, todos los chiquilines que tú ves que pasan aquí, que dan su monedita, mira, les enseñamos a que pasen a dar una moneda para que ellos aprendan que tienen que honrar al Dios de los cielos. Y que el día de mañana sus finanzas, su vida personal, su salud estén en las manos de Dios. Pero esta generación, yo veo que si les enseñamos bien, todos somos responsables. Si les enseñamos lo que los tenemos que enseñar, van a ser una generación poderosa. Amén. Ahora, fíjate bien. Terminamos. Ya veo yo a las familias ahí. Las pequeñitas de mi hermano, aunque están chiquitas, están haciendo guerra. ¿Ok? Dice el verso 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor otra vez. ¿Cómo es? Grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres. ¿Y qué? Y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿lo habíamos qué? Lo que habíamos entendido, ¿qué? ¿Cuál era su mejor arma de Nehemías? Todo el pueblo entendió. No se trata, dice Zacarías, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y ellos habían entendido eso. No. Nuestra solución está en el Dios grande y temible. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es orar y trabajar. ¿Ok? Dice el verso 15. Y cuando, dice el verso 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Todos le entraron. Imagínate si todos le entramos a orar y a interceder. ¿Cómo vamos a tener la primera bendición?
en un altar que tú levantes, va a ser en tu casa. Tú vas a ver la mano de Dios. No te estoy enseñando nada que no sea algo que viene en la Biblia. Necesitamos ser una iglesia que ore, que interceda, que guerree. Y luego dice el verso 17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Qué es la espada espiritualmente? Palabra de Dios. Haz tus cosas, trabaja en lo que tengas que trabajar, pero tu espada. Yo me imagino literalmente, a ver, échale la mezcla acá, y con su espada acá, se mira, a ver, pues, la mezcla. Y la espada, no, pues aquí está. Y yo no sé cómo le hacían, pero la espada no la dejaban. Y ahí la tenían, y en cuanto se acercara al enemigo, sacaban la espada. Trabajaban, edificaban, pero se defendían. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Y la obra se concluyó, porque cuando Dios envía a alguien con una visión y con una misión, y esa persona escucha la voz de Dios y obedece, va el respaldo de Dios. No hay obra que quede inconclusa cuando Dios da una orden del cielo. No hay nada que quede inconcluso. Y fíjate lo que dice en los últimos versos. Vea al verso 20. Dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios, ¿qué dice? Peleará por nosotros. Y ve por favor al capítulo 6, verso 15. Y dice lo siguiente: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Se acabó la obra, se levantaron los muros, se pusieron las puertas y la gente se volvió a sentir segura otra vez. Cuando tú y yo levantamos altares, nosotros ponemos muros de protección en nuestro hogar, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro territorio. Y empezamos a ganar territorios. ¿Conviene o no conviene poner un altar de oración? Tu casa es ese altar, esa recámara que tú has asignado. ¿Quién ha visto la película Cuarto de Guerra? Es impresionante una escena que a mí me quedó cuando la señora decide vender la casa y entra un pastor y va pasando por un lugar y voltea, se regresa y se mete, y el pastor dice: aquí oraban, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Es tan impactante cuando una persona ora que hasta los muros se impregnan del Espíritu Santo. Por eso ves que muchas personas pasan esa puerta y sienten la presencia de Dios. Algo sucede porque el Espíritu Santo reposa aquí. Se le adora solo a Él. Amén. Y entonces la obra queda conclusa, queda terminada, y el pueblo está